Retrospectiva económica del 2022, inflación, subida de tasas y la telenovela Twitter. Las previsiones para 2022 indicaban que sería un año de recuperación tras el impacto del COVID en 2020 y 2021. Tal vez lo hubiera sido de no ser por la guerra. La invasión rusa de Ucrania provocó lo que muchos analistas denominan una tormenta perfecta. El conflicto hizo que subiera el precio de materias primas como el petróleo. La inflación se disparó en todo el mundo. Los bancos centrales tuvieron que subir los tipos de interés, lo que repercutió negativamente en la recuperación de las economías. Para agravar los daños de la pandemia de COVID, la guerra amplificó la desaceleración de la actividad económica mundial, que podría entrar en un periodo prolongado de bajo crecimiento y alta inflación. El precio del barril del petróleo alcanzó casi $140 en marzo, rozando un máximo histórico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la prohibición total e inmediata de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón procedentes de Rusia como sanción por la invasión de Ucrania. La moneda rusa, el rublo, sufrió una caída histórica en cuanto Rusia inició su ofensiva en Ucrania. Decenas de empresas gigantes han abandonado Rusia. El país del presidente Vladimir Putin tuvo que hacer frente a unas fuertes sanciones económicas y financieras, como lo fue la prohibición de participar en el sistema internacional de transacciones bancarias SWIFT. El gobierno de Moscú reaccionó. Entre otras medidas, redujo los flujos del gasoducto Nord Stream 1 hacia Europa. El precio de la energía también subió en la región. El resultado fue un aumento general de los precios al consumo. Para contener la inflación, Europa subió los tipos de interés por primera vez en una década. En Estados Unidos no fue diferente. El Banco Central estadounidense también subió los tipos de interés. El gobierno del presidente Joe Biden estableció como máxima prioridad nacional la lucha contra la inflación, la más alta en 4 décadas. Y si para los países ricos fue difícil, para las economías emergentes la situación se volvió delicada. En los países pobres la crisis alimentaria se vio agravada por la guerra. Rusia y Ucrania producen alrededor de 30% del suministro mundial de trigo. El conflicto desatado por Rusia y las sanciones de represalia socavaron el equilibrio alimentario mundial, amenazando de hambruna a muchos países de África y Asia. En América Latina hubo protestas contra los altos precios del combustible y los alimentos. En Argentina, por ejemplo, la crisis se agravó y llega al fin de año con una inflación anual estimada en 100%, así como marchas cotidianas de trabajadores y desempleados reclamando más por parte del Estado. En julio, el ministro de Economía Martín Guzmán renunció. Su sustituta Silvana Batakis duró menos de un mes en el cargo y en agosto el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se convirtió en el nuevo superministro de Economía. En China, la prolongada política de cero COVID, que incluyó confinamiento y cuarentenas prolongadas, asfixió a la economía, que registrará en 2022 su menor crecimiento en 4 décadas. En noviembre, miles de manifestantes salieron a la calle en una decena de ciudades exigiendo el fin de los confinamientos. Estas protestas sorprendieron a las autoridades, que pocas semanas después anunciaron una flexibilización de su política sanitaria. La decisión fue celebrada por las instituciones económicas internacionales, que destacaron que el rendimiento chino es importante no solamente para ese país, sino también para la economía mundial. Para las criptomonedas, el año tuvo un final amargo. La cotización del Bitcoin se desplomó en medio de la quiebra en noviembre de la plataforma de intercambios FTX, uno de los gigantes del sector. Cabe mencionar que en diciembre, Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y de la firma de inversiones Alameda, fue arrestado en Bahamas e inculpado por fraude. En el mundo empresarial, un récord. El gigante Apple, fundado por Steve Jobs en un garage, se convirtió en enero en la primera empresa del mundo en superar los $3 billones. Pero lo que realmente llamó la atención fue Twitter. La propuesta de compra de la red social por parte del multimillonario Elon Musk se pareció a una telenovela. Hubo drama, suspenso y una pelea que acabó en los tribunales. Los rumores de compra se confirmaron en abril. El hombre más rico del mundo llegó a un acuerdo
acuerdo para comprar la empresa por $44 millones. En julio, sin embargo, Musk dio marcha atrás, pero su decisión volvió a cambiar en octubre, cuando finalmente se convirtió en el propietario de la plataforma. Ya como dueño, despidió a la mitad de los 7.500 empleados. Además, pidió elegir entre entregarse incondicionalmente o marcharse, lo que habría provocado cientos de renuncias. Desde entonces, la red social ha atravesado serias turbulencias. Y la pregunta se traslada al siguiente año: ¿sobrevivirá Twitter? Solamente el tiempo lo dirá.